Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos. Y ya nuevamente, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, que es la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de siervos y siervas de Dios que le estuvieron sirviendo a Él.
y que para nosotros en el día de hoy nos son de tantísima ayuda. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas, capítulo 4 y versículo 15, donde dice la palabra de Dios: ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Hallamos en este versículo 15 un cambio evidente, ya que Pablo nota un cambio en la relación con los creyentes en Galacia. Esta inquietud personal del apóstol Pablo, que expresa mediante una pregunta reflexiva hacia ellos, que a su vez corrobora y les recuerda la forma en que los habían recibido cuando les predicó el Evangelio. La pregunta es: ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la satisfacción? ¿Dónde está la bendición de vosotros? Antes, los gálatas se sentían felices por la bendición que suponía la presencia del apóstol Pablo y el mensaje que él traía, que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que impartía y el alimento que les comunicaba, es decir, que todo lo que Pablo hablaba y hacía para ellos estaba bien. Pero ahora la situación había cambiado y ya no eran tan felices o gozosos como al principio, ya que los judaizantes habían introducido sospechas contra la enseñanza del Evangelio que traía Pablo y por consiguiente también contra él mismo. Así que los gálatas podían pensar que Pablo no era digno de confianza porque le había enseñado una verdad a medias o una verdad incompleta. Por otro lado, la felicidad, el gozo de aquellos en el tiempo pasado consistía en entender que tenían un ángel de Dios, a Cristo Jesús, entre ellos. Ellos así lo creían. Aquello había sido trastocado por la enseñanza pervertida de estos judaizantes, ya que el apóstol sigue diciendo: si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Para los que sostienen que Pablo padecía alguna oftalmonía, es decir, una inflamación de los ojos, utilizan esta frase para asentar su hipótesis sobre ello. Sin embargo, debe de tomarse esta frase como una expresión del apóstol Pablo en relación con la intensidad del amor con que los gálatas le manifestaron en los primeros tiempos que él le llevó el Evangelio por vez primera. Está atestiguando Pablo el uso de esta expresión como fórmula para expresar la disposición que ellos tenían a darlo todo por él. En este sentido, Pablo les recuerda que hubieran sido capaces incluso de arrancarse el órgano más preciado del cuerpo para dárselo. ¿Y cuál era el órgano más preciado del cuerpo? Pues seguramente los ojos, ya que la supuesta enfermedad que condujo al apóstol Pablo hasta Galacia no se justifica con esta expresión, así que por lo tanto no hay que tomarla como que es válida. Debe entenderse esta expresión como un modismo, es decir, una expresión propia suya para expresar un cariño intenso hacia los gálatas. Es como si dijese: me hubieseis dado todo, hasta vuestros propios ojos. Continúo ahora con el versículo 16 de Gálatas capítulo 4, donde sigue haciendo una pregunta al apóstol Pablo y dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hallamos en este versículo 16 el efecto de enseñar la verdad. Mediante una pregunta retórica, pone de manifiesto el cambio operado en los gálatas hacia él, que pasa de amigo entrañable a enemigo. La palabra utilizada para enemigo expresa la condición de quien es activo para hacer daño. De otro modo, había llegado a ser considerado como perjudicial para los gálatas, incluso para ello. No cabe duda que la acción de los judaizantes había generado ese cambio de actitud en ellos.
se había hecho su propio enemigo por la predicación de otro evangelio, que al no ser el que originalmente se le había anunciado, era anatema. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que muchas personas aprecian, consideran y hasta respetan a un predicador o a un maestro solo mientras dice lo que ellos desean oír. No hay duda de que entre los Gálatas también se contaban algunos que nunca habían sido salvos. En realidad, no habían experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y es que por esa razón se volvieron con suma facilidad al legalismo de la ley y la justicia imperfecta de sus propias obras. También, en el día de hoy, dentro de las iglesias en Cristo Jesús, hay personas que solamente son simpatizantes, pero que cuando viene algo nuevo, no dudan en irse detrás de cualquier clase de doctrina o detrás de cualquier secta, siempre que sea atractivo y digan lo que ellos esperan escuchar. Esta clase de personas son las que van buscando lo que quieren oír, pero nunca, absolutamente, se comprometerán con Cristo Jesús y mucho menos con su iglesia. Por otro lado, vemos que nada rompe más el corazón de un pastor, de un misionero o de un maestro que es el ver a una persona a la que llevó a los pies de Cristo Jesús y que tras haberle enseñado y pastoreado pacientemente y con el amor de Cristo, como esa persona, al cabo del tiempo, cuando viene una secta o cuando viene un predicador famoso entre comillas, vemos que se va detrás de él porque quizás habla bien y espera oír aquello que él quiere oír, pero no lo que la palabra de Dios dice. Es que por esta razón Pablo, por medio de la pregunta retórica, está haciéndole ver que sigue siendo su amigo, porque le dice la verdad. Hay una manifestación de amor sincero cuando se dice la verdad a quien está en el error. Hay que tener en cuenta algo, y seguramente alguno de nosotros lo hemos dicho muchas veces, y es que las personas cuando dicen la mentira, todo el mundo, casi todo el mundo, una gran mayoría, lo creen, pero cuando dicen la verdad, muy pocos lo creen. Así que vemos que en Santiago, capítulo 5 y versículos 19 y 20 dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. También vemos el ejemplo de la amistad de Natán hacia David. Consistió en decir una verdad, como dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 7, donde le está diciendo Natán a David: tú eres aquel hombre. La palabra de corrección es saludable, siempre y cuando sea una palabra bíblica y que viene de parte de Dios, que va a traer restauración a la persona y también devuelve la comunión íntima con el Señor. La palabra de corrección es una palabra siempre saludable, siempre que sea bíblicamente y en el momento oportuno que el Espíritu Santo muestre a la persona para decirlo. Siempre, como he dicho, repito, que sea una palabra bíblica en el momento oportuno. Ello va a hacer que esa persona que ha cometido el error reconozca su error y vuelva de nuevo a la sana doctrina. Continúa ahora con Gálatas 4, versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí hallamos en este versículo 17 la acción de los falsos hermanos. Dice en primer lugar: tienen celo por vosotros, pero no para bien. El término griego que se traduce como celo alude a la idea de tener interés serio en alguien, y con frecuencia se usaba con referencia a un hombre que pretendía a una mujer, de cómo esto no se iban a desanimar fácilmente,
aunque le den de vez en cuando, como se suele decir, alguna que otra calabaza, es decir, algún que otro rechazo. Y es de esta manera que los judaizantes persistían en su empeño hacia los gálatas. Pero estos pretendientes de los gálatas no eran pretendientes sinceros ni buenos, sino que eran pretendientes falsos, que carecían de toda clase de amor o por un interés de bienestar hacia las personas a las que están intentando conquistar. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las sectas en el día de hoy y siempre, y las religiones también, que se esconden bajo el nombre de cristianos, muestran un gran interés, muestran también un gran afecto hacia el futuro miembro que se va a integrar en ellos, haciéndole promesas de bienestar y de felicidad sin igual. Tal cosa podría también suceder con estos judaizantes. La naturaleza verdadera era la esclavitud espiritual, que estaba disimulada y disimulada muy bien, con algo que estaban dando unas promesas que precisamente en la palabra de Dios no estaban, y estaban cogiendo versículos de la Biblia fuera del contexto. Esto también se utiliza hoy por la secta y por las religiones. Sigue diciendo este versículo, sino que quieren apartaros de nosotros. Los judaizantes no tenían interés alguno en los creyentes de Galacia, más allá de hacerle caer en la trampa del legalismo. Eran como los escribas y eran como los fariseos. Por ello es que el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 15, le dice a estos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Nótese que podrían ser palabras duras, pero son palabras de verdad. Y muchas veces, las palabras de verdad, no hay oyentes que estén dispuestos a escucharlas. Así que vemos que su intención y su objetivo era apartarlos de la gracia de Dios, para que, como dice, para que vosotros tengáis celo por ellos, y solamente por ellos y nada más que por ellos. Querían que los hermanos fueran leales solamente a ellos, es decir, a los judaizantes, que siguieran solamente las enseñanzas de ellos, que totalmente se alejaban de las enseñanzas de Pablo y también, como no, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que él predicaba. Sin duda pintaban una imagen bella de las grandes ventajas del judaísmo, para que los hermanos gentiles las buscaran y que tuvieran celo por ellas. Y todos sabemos que es muy atractivo esto. Por ejemplo, las canciones, la manera de vestirse, la manera de danzar y demás cosas que ellos tienen. Todo eso atrae, pero atrae a la carne. Lo que siempre hay que buscar es la esencia, que es el espíritu y es la palabra de Dios. Así que los pastores de cada secta tienen gran celo por sus miembros y también por sus simpatizantes, y están dispuestos a mover el cielo y la tierra para no perderlos. ¿Pero no perderlos para qué? ¿Porque los aman? No porque los aman, sino precisamente para otra cosa. Así que vemos que hasta aquí pareciera que no hay nada malo en ello. Tienen mucho celo, ¿pero para qué? Para que la gente no investigue y aprenda la verdad para ser salvas. En la mayoría de los casos, la manera de atraerlo es simplemente para tener más seguidores, para que su secta crezca en número, para que su religión se pueda decir que es la más numerosa. Pero cabe hacerse una pregunta o una reflexión: ¿cuántos de ellos entrarán en el reino de Dios? Porque solamente entrarán aquellos que han nacido de nuevo. Los que no han nacido nunca jamás podrán entrar. Por eso, hay que enseñarle a cada persona que para entrar al reino de Dios lo primero es nacer del Espíritu, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo.
Por esa razón vemos también que sus seguidores, en la mayoría de los casos, solo les permite muchas veces, para que no se aparten de ellos y los tengan atrapados en la esclavitud, solo se les permite leer, como he dicho, su propia literatura, ya que de esta manera no pueden saber nunca jamás la verdad acerca del Evangelio de la Gracia, ya que dicen que el Evangelio de la Gracia, es decir, las otras escrituras, pues no son bíblicas, no son de Dios. Sin embargo, los que no son de Dios y no son bíblicos son precisamente ellos. Hay que considerar que espiritualmente esa es una obra de Satanás, apartar a la gente del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es una verdad, y es una verdad muy clara. Continúo ahora con el versículo 18 de Gálatas capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Bueno me es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Vemos en este versículo 18 la inestabilidad de los Gálatas. Es muy deseable el celo verdadero por las cosas de Dios. Repito, por las cosas de Dios. Pablo dice a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y no solamente cuando estoy presente, sigue diciendo este versículo, con vosotros. Cuando Pablo estuvo con ellos lo recibieron bien, pero cuando él salió, entonces entraron los falsos maestros. Y esto lo podemos ver que a lo largo de toda la historia de la iglesia primitiva lo podemos encontrar. Por ejemplo, en Filipenses 2:12 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nótese porque esto hay que considerarlo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que la persona, porque haya nacido de nuevo, no quiere decir que esto ya le está dando licencia para entrar al reino de Dios, sino que la persona ha de vivir una vida con ese temor santo, con esa reverencia a Dios, procurando siempre estar apartado de todo lo pecaminoso de este mundo, y ha de hacerlo con temor santo y temblor. Es decir, que hemos de procurar vivir el Evangelio de Dios y vivirlo cada día, no solamente por haber hecho una oración de fe. Esto ya nos da la garantía de que vamos a entrar al reino de Dios, ni mucho menos. Hemos de procurar servir al Señor y hacerlo fielmente. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Si fuésemos salvos siempre, no tendría el Señor por qué decir esto. Vemos por otro lado que no cabe duda que los Gálatas eran personas de carácter poco estable, fluctuantes. Su inmadurez permitía que fuesen arrastrados y llevados por otros, como por un viento impetuoso, hacia errores doctrinales y errores graves, propios y típicos del infantilismo espiritual. Es decir, que sí habían aceptado al Señor Jesucristo en sus corazones, pero muchos de ellos se habían quedado siendo bebés espirituales. Efesios 4:14 dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se habían olvidado de quienes le habían enseñado y de sus enseñanzas, cambiándolas por las novedades de los judaizantes. La Escritura exhorta a no olvidar la fe de quienes han sido conductores en la enseñanza. Fíjate lo que está diciendo en Hebreos capítulo 13 versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe.
Aquí cuando está diciendo sus pastores, no son los pastores tal y como nosotros los conocemos, puesto que en la iglesia primitiva pastores eran también los ancianos, eran también los obispos, eran también personas que eran maduras en la fe y enseñaban y pastoreaban a estas personas. Por eso aquí le está diciendo en Hebreos 13:7, fíjate que no dice no te olvides de tu pastor, sino que está diciendo de vuestros pastores. Esto quiere decir que había varios que lo estaban pastoreando y ellos le hablaron la palabra de Dios y ellos debían de considerar que esas personas que la estaban pastoreando, cuál era su conducta y debían de imitar su fe. Siempre ha habido, por otro lado, falsos maestros que enseñan las falsedades y creyentes dispuestos también a escucharlas, como vemos en 1 Timoteo 1, 3 y 4, donde dice la palabra de Dios. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni preste atención a fábulas, genealogía interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Así que vemos que hay muchas personas que están dispuestas a escuchar fábulas y genealogías interminables, es decir, cosas que no nos interesan para la salvación ni mucho menos, pero que están dispuestas a perder su tiempo en eso. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hallamos en este versículo 19 el amor sincero de Pablo. Pablo se dirige ahora a los Gálatas como hijitos míos. No lo hace con argumentos legales, como lo haría un abogado delante de un jurado. No lo hace así, sino que Pablo insta a los Gálatas con amor, como lo haría un padre hacia su hijo descarriado. Por otro lado, en la trayectoria del ministerio del apóstol Pablo, podemos apreciar que era un sentimiento profundo que había en el corazón de Pablo, no solamente hacia los Gálatas, sino hacia todas las iglesias. Cristo le permitió levantar, y lo vemos por ejemplo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Nótese ahí el corazón de un verdadero maestro, evangelista, misionero y pastor, como era el apóstol Pablo. Pero en cambio, con los Gálatas vemos que, tras haber dedicado tiempo, y no solamente tiempo, sino energía, para su crianza espiritual en Cristo Jesús, ahora de nuevo dice que vuelve a sufrir dolores de parto. Cualquier persona se daría cuenta que esta situación era algo anormal y que va en contra de la naturaleza. Es como si Pablo con estas palabras le estuviera diciendo a los Gálatas: ustedes ya han experimentado el nuevo nacimiento, pero por la forma en que están actuando pareciera que es necesario que paséis otra vez por el nacimiento espiritual, ya que con vuestra actitud me hacéis sentir como una madre a la que se le dicen que tiene que dar a luz de nuevo al mismo bebé por segunda vez. Como vemos, es algo antinatural. Sin embargo, por anormal y trágico que fuese la condición espiritual de los Gálatas, Pablo nunca estuvo dispuesto a abandonarles. Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas estaban apartándose de la conformación a la imagen de Cristo. Por tanto, Cristo no estaba conformándolos. Pablo escribió a los colosenses diciéndole en Colosenses 2:6: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y a la iglesia de Roma les dijo también
en Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y también a la iglesia de Corintios le dice en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, para que seamos transformados, debemos de haber experimentado el nuevo nacimiento, en otras palabras, que Dios desea el crecimiento espiritual de todo cristiano y de toda cristiana. El Padre Eterno envió a su Hijo a la tierra y lo envió no solo a morir por los pecados de las personas para que se arrepintiesen, sino también para vivir como el ejemplo divino para quienes se salvan. Por tanto, Cristo debe ser formado en cada cristiano y cada cristiana. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4, versículo 20, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hallamos en este versículo 20 el deseo de Pablo y el desconcierto de él. Él, Pablo, sabía por su propia experiencia personal que su voz tenía mucha influencia sobre los corazones de los gálatas y hubiera querido en ese momento estar con ellos hasta hablarles personalmente. Todos sabemos muy bien que no es lo mismo escribir una carta que hablar personalmente. Es muy distinto. Así que vemos que a Pablo esto no le fue posible. Y es por eso que pone su corazón en su pluma cuando les escribe. Aunque no debieran mostrar celo solamente cuando Pablo estaba presente con ellos, es decir, que no debían solamente trabajar y mostrar celo, sino también cuando él no estaba. Él, Pablo, quería estar con ellos otra vez, porque hubiera sido muchísimo mejor hablarle personalmente con ellos acerca de este problema en el cual ellos estaban sumergidos. Las cartas son muy importantes, pero no pueden nunca sustituir la presencia corporal de una persona. Si Pablo hubiera estado con ellos en persona, podría haber sabido exactamente cómo estaba su estado espiritual y también de la manera como podría hablarles. Dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fue difícil, si no imposible, saber exactamente cuál era su condición espiritual de los gálatas, quienes se hubieran entregado al judaísmo y para quienes todavía hubiera la esperanza de que pudieran ser rescatados para Cristo Jesús. No estando con ellos para hablarle personalmente, dice, no sé cómo tratar con vosotros. ¿Qué clase de palabra usar? ¿Suaves o severas? Para volver a traeros a la senda recta, es decir, para que os volváis de nuevo al Evangelio de la gracia. Voy concluyendo ya con esto. En estos versículos que he compartido hemos podido observar varias cosas. Por ejemplo, la experiencia de la comunión entre los gálatas y el apóstol, la relación de amor cristiano en los primeros encuentros que tuvieron Pablo y los gálatas, los días de compañerismo en los que el gozo de la salvación y la experiencia de la condición de hijos se hacía particularmente sensible, recordada en estos versículos que acabo también de compartir, ya que todas aquellas bendiciones estaban siendo perdidas a causa de la actuación de los falsos maestros que se habían introducido entre ellos, es decir, de los judaizantes. Pero pese a todo esto, también podemos ver cómo en estos versículos concluye una manifestación de profundo amor del apóstol Pablo que sentía hacia los gálatas. Amigo y amiga oyente, el apóstol Pablo buscaba el bien espiritual de los gálatas. Se preocupaba, se desvelaba por ellos. Les llama cariñosamente hijitos míos.
Si Pablo sentía todo esto por los Gálatas, es porque él los amaba no con el amor humano, sino con el amor de Cristo Jesús que estaba en su corazón. También fijémonos cómo Pablo, hasta cierto punto, se lamenta de no poder estar entre ellos para hablarles personalmente. Vemos aquí la intensidad del amor que sentía Pablo hacia los Gálatas. Amigo oyente y amiga oyente, los Gálatas tenían una necesidad apremiante. ¿Y cuál era? Debían de experimentar de verdad el nuevo nacimiento, es decir, de vivir el Evangelio día a día, de no tomarlo como una religión, hacerlo la oración del pecador como un rezo y nada más, y pensar que por eso ya van a ser salvos. No, se debe de vivir el Evangelio día tras día. Si tú, mi amigo y mi amiga, si aún no has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, si hasta ahora no lo has hecho, pues puedes hacerlo. Si tal vez lo has hecho, pero no lo has experimentado el nuevo nacimiento, también puedes orar conmigo ahora de nuevo y repetir conmigo esta oración. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Hasta ahora he estado errado, errada, confundido, confundida. Yo, ahora, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón y estás dispuesta a seguir a Jesucristo, tú debes de vivir el Evangelio día tras día. Y la mejor manera que puedes hacerlo es orando a Dios día tras día. Tener comunión con el Señor. También leer su palabra, la Biblia. Léela, comienza con los evangelios si no lo ha hecho hasta ahora. También es necesario que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y se enseñe el Evangelio de la gracia y la sana doctrina, y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes: el miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración; el viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico; y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical; y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida
vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti, y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí.